Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Aquí estamos. Me agarraste desprevenida. Es que yo iba a decir toda la frase, pero te sorprendí, chula. Sí. Estoy lleno de sorpresas. Yo lo sé. Nena, qué gusto estar contigo. Un día más, un Entre Domínguez. ¿Domínguez? Así es, amigos, estamos aquí juntos otra vez en Entre Domingos y estamos muy contentos de poder estar juntos. Gracias por ser parte de... ¿Qué? ¿Por qué te mueres de risa? Ay, vuelve a grabar la intro, por favor. No, hombre. 1, 2, 3. Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Supongo que comenzamos. Comenzamos. Si no quieres que agreguemos una tercera intro, puede ser. No, esta es la intro original. ¿Esta es la buena? Sí. Ok. Bueno, amigos, ahora sí, bienvenidos. Gracias por estar aquí. A los que nos están viendo en YouTube, gracias. A los que están escuchando, donde quiera que estés escuchando, gracias por escuchar a través de Spotify y por suscribirse, por compartir, por dar like. Nos encanta ver cómo esta comunidad crece y puede ser de bendición para otros. Así que bienvenidos a La Vida Como Es, entre domingo y domingo. Y estamos súper contentos de poder tener estas conversaciones alrededor de lo que Dios nos está hablando, alrededor de lo que estamos compartiendo y enseñando en diferentes contextos de la vida de la iglesia. Uh-huh. Y esta conversación de hoy precisamente es el caso de una serie de mensajes, ¿verdad, nena? Sí. Platícanos. Yo creo que ya fue más de un año que hice una serie de mensajes con el grupo de mujeres que se llamaba Mujeres Malvadas. Sí. Qué buen tema. Mujeres Malvadas. Qué buen título. Porque, de hecho, creo que justo te decía hoy que deberíamos de hacer una serie de para Origen. Personas malvadas en la Biblia, porque es lo hermoso de la historia de Dios en la Biblia, que no son personas perfectas, siempre las que se plantan aquí. Sino son personas reales con muchos errores, unas personas con corazón que no quiere seguir a Dios y otras con corazón de fe, pero de todas podemos aprender y toda la Biblia es inspirada por Dios y todas las personas de las cuales se habla en la Biblia son para nuestro beneficio y para que podamos aprender de eso. Entonces fue una serie en la que estuve con las mujeres descubriendo acerca de historias de mujeres no muy agraciadas y no muy agradables, de las cuales podemos aprender porque creo que todas podríamos ser esa mujer. Leyendo esta historia y leyendo algo de tus notas, me llama la atención cómo la Biblia nunca esconde los fracasos, uh-huh, los lugares oscuros de sus héroes, ni de los personajes que de pronto son antihéroes en la escena. Claro. Los villanos de la escena. Uh-huh. Y personas que a veces... de pronto irrumpen en la historia de los personajes centrales de la Biblia y hacen y producen cosas malas o que parecieran desviar al personaje central de la historia, sí, del propósito o de la dirección divina. Y sin embargo, al final de la historia te das cuenta cómo cada persona que de pronto irrumpe, cada persona que intenta hacer mal a la vida de estos personajes, normalmente termina siendo usado por Dios para dirigirlo hacia lo bueno y hacia el propósito de Dios para la vida de este personaje. Y no es una excepción el personaje del día de hoy, ¿verdad? Sí. Que realmente no es él, sino la mujer. Oye, yo creo que es... Yo creo que son los dos. Son los dos, claro. Y creo que podríamos relacionarlo con diferentes personajes que aparecen en la Biblia, porque hay mucho que podemos aprender. Pero hoy vamos a estar centrando el episodio en Génesis 39. Yes. En un pequeño episodio de la historia de José. José el soñador, este hombre usado por Dios para un propósito glorioso y grandioso en donde salva al pueblo de Dios de hambruna, en donde salva al pueblo de Dios de ser, ¿cómo se dice? Me perdí. Estoy tan emocionada y me perdí. Salva al pueblo de Dios de morirse de hambre y restaura a su familia, pero como tú decías hace rato, en medio de esta historia en su Biblia que nosotros a lo mejor conocemos o leemos en unos minutos, pasa algo que pareciera que interrumpe lo que Dios tenía para él. Y sin embargo es parte del plan soberano, el plan redentor incluso de Dios. José es conocido como el cuarto patriarca. Uh-huh. Abraham, Isaac, Jacob. Y entre los hijos de Jacob, sin duda alguna, destaca José, uh-huh, y su peculiar historia
desde su nacimiento y de la predilección de su padre por él. Sí. Que lo mete en problemas, el don especial que Dios le dio para interpretar sueños. Así es. Y a partir de ahí como comienza toda una historia, ¿no? Y una historia en la que es evidente que es un joven con grandes dones y con poco carácter, y cómo Dios lo lleva por un proceso de quebranto bastante profundo para formar el carácter que José iba a necesitar para convertirse en un salvador de Israel. Y como dices, amor, salvarlos de la hambruna y llevarlos a la nación de Egipto, donde finalmente Dios los liberaría con señales y maravillas por medio de Moisés. Así es. Y sin duda, la vida de José abarca un momento central en la historia redentora de Dios. Cómo termina la nación de Israel llegando a Egipto. Sí. Y cómo la cosa se empieza a pudrir un poco después de que muere José. Un poco mucho. Pero lo emocionante de la Biblia es eso. Cómo puedes hablar de todo un movimiento que es desde la juventud temprana de José hasta su establecimiento como gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo. O de momentos de su vida. Y cada cosa en la Biblia nos habla. Sí. Desde ese movimiento que sucede a lo largo de todos esos años hasta esos momentos específicos. Y hoy nos vamos a centrar en un momento de la vida de José que está lleno de revelación. De hecho, a mí me asombró todo lo que encontraste alrededor de esta mujer que interrumpe, por así decirlo, la vida de José. Sí. Vamos a leer Génesis 39 del versículo 1 al 4 y después durante nuestra conversación vamos a ir como abordando más versículos y más parte de esta historia del capítulo 39 de Génesis. Entonces dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Vamos a seguir, dice, el día en que José quedó encargado de la casa y de la propiedad de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Qué padre vida, ¿no? No preocuparte por nada excepto por lo que vas a comer. Me hace pensar en el tamaño de eficiencia de este hombre. Sí. Qué capacidad. Y dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Y ahí lo vamos a dejar ahorita, pero es esta mujer de la que vamos a estar hablando hoy, la esposa de Potifar. Y creo que verdaderamente no hay nada más peligroso que un corazón que está aburrido, un corazón que no tiene saciedad y un corazón que está simplemente pasando por la vida viendo a ver con qué se entretiene. Sí. Y tenemos a esta mujer que ni siquiera conocemos cuál es su nombre. Se le conoce como la esposa de Potifar. Y me da mucha ternura pensar en ella así porque no tenía una identidad. Realmente en ese momento de la historia, en esa sociedad, seguramente su nombre no importaba. Era la esposa de Potifar. Potifar era el segundo al mando después del faraón. Potifar era el encargado de ser la guardia. Y me imagino a Potifar como todo fuerte, todo grandote, como una especie de Arnold Schwarzenegger, así todo grandote. Yo me lo imagino calvo. Sí, con ¿verdad? Unos aretotes así gigantes, no sé por qué. Ay, como los malvados de Mulan. Ándale, una onda así. Sí. Así me lo imagino. Acabamos de ver Mulan. No sé por qué me acordé de eso. Pero sí, me lo imagino grandote, así. Pues dice que solo le importaba qué iba a comer. Me lo imagino grandote, poderoso, intimidante. Y está aquí esta mujer que ni siquiera se le conoce por nombre. Realmente no sabíamos nada de ella. Solo sabemos que está ahí, una de las mujeres más desvergonzadas de la Biblia realmente, que lo único que se conoce de ella es que quiere acostarse con José. Así es. Es lo único que sabemos de ello. Y
mi primera como pregunta es ¿cómo nos conoce la gente? Porque a mí a veces sí me conocen como la esposa de Guillermo o la mamá de Santi, de André, de Luca. A mí también me conocen como el esposo de Sofía. Y eso es algo bueno. Los papás de Luquita, Santi, André. Claro, eso es algo bueno, pero ¿qué pasa cuando nos perdemos en medio de quién somos? Cuando realmente no sabemos que nuestra vida tiene una importancia más allá de lo que hacemos en este mundo. Y sobre todo creo que lo primero que decías acerca de un corazón aburrido, una persona, yo lo pondría en un contexto más amplio, una persona distraída, que está tan ociosa, sin estar haciendo lo que tiene que hacer, que al final el ocio es la madre de todos los vicios. Eso es lo que dicen y creo que es muy sabio. Piensa en David cuando tiene este momento de deseo sexual por Betsabé. David estaba en su cama, estaba en su palacio, cuando era la época en la que los reyes salían a la guerra. Sí. Estaba haciendo lo que no debía, estaba viviendo en un ocio, estaba simplemente viendo la vida pasar, llegando en una zona de confort. Y pareciera que esta mujer, ¿no? Está muy similar. Sí, yo me la imagino como siempre arreglada, siempre rodeada de lujos. Y aburrida. Y aburrida. O sea, me la imagino ya cansada de todas las fiestas de socialité egipcia, de todas las reuniones con los principales encargados ahí del gobierno y como que diciendo, pues ya, o sea, ya. ¿Qué sigue? ¿Qué más hay? Y probablemente ya era una mujer de edad avanzada para esos tiempos. No, ha de haber sido una mujer, yo me imagino, de 35, 40 años, que en ese tiempo ya había pasado tu juventud. Ay, jole. Ay. Descargándola un poco de la culpa, lo que dice de que Potifar solo se preocupaba de qué iba a comer, el muy bribón. O sea, yo me imagino que era un hombre completamente desconectado de su matrimonio. Porque probablemente fue un matrimonio arreglado. Posiblemente, o él la veía a ella como un objeto, un accesorio más entre toda su colección de poder, ¿no? Tengo mi gran casa, mi gran influencia, mi posición, y ahí está mi esposa, que es una cosa más en mi vida. Ni siquiera pareciese que había una gran conexión entre ellos. No sabemos ni su nombre, es lo que te digo. No sabemos no sabemos nada. No sabemos si le gustaba la comunidad de su título, su vida, su físico, su matrimonio. No sabemos absolutamente nada más que deseaba a José. Y me encanta esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: la pobreza más terrible es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Yo creo que ella se sentía muy así. Yo creo que sí. En un gran palacio con una gran soledad. Soledad no significa estar solo, pero nuestro corazón puede sentirse solo a pesar de estar rodeado de gente. Tenía siervas, tenía siervos, tenía riquezas, tenía seguramente muchas amistades y aún así estaba solo. Y muchas mujeres a lo mejor nos sentimos así, solas, se sienten desconectadas en su matrimonio, se sienten sin sentir que alguien realmente las ama, por quien son muchos hombres también, ¿no? Y dice que Potifar le había dado a José absolutamente toda autoridad y responsabilidad de su casa. Sí. No se preocupaba por nada, no se preocupaba por absolutamente nada de lo que sucedía en su casa. Y me imagino que ya ni siquiera tenía Potifar esta autoridad sobre su casa. A lo mejor la esposa de Potifar mucho tiempo lo admiraba y lo temía por cómo él estaba al mando. Sí. Y llegó un punto en su vida en donde este hombre no hacía nada más que comer. Y muchas veces nos pasa, dicho de paso, como cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer en casa, es cuando las cosas empiezan a volverse disfuncionales. Es muy posible que Potifar y su esposa dejaron de ser intencionales en ellos, si alguna vez lo fueron. Sí. Pero viendo este ejemplo y viendo esta radiografía, no es muy ajeno y muy distinto a lo que nos puede pasar en casa. Cuando dejamos de tener en nuestras manos el volante de nuestro hogar, dejamos como hombres de pastorear el corazón de nuestra esposa, de nuestra familia,
alguien más lo va a hacer. Y ahí es cuando empiezan las cosas de manera disfuncional a suceder en nuestra casa. Dejamos de ser quienes estamos intencionalmente persiguiendo el corazón de nuestra esposa, dejamos de ser intencionales con nuestros hijos y una desconexión empieza a pasar. Sí. Creo que una de las cosas que más me hace amarte a ti es admirarte. O sea, creo que algo que toda mujer anhela de su esposo. Me puse nervioso, casi se me cae el café. No, porque traes blanco. Una de las cosas que toda mujer más anhela del hombre con el que se va a casar, de su esposo, es admirarlo. O sea, queremos tener a ese hombre al cual decimos, wow, estoy casada con él. O sea, no puedo creer que él sea mi esposo, no puedo creer que él sea el papá de mis hijos. Creo que la admiración es fundamental en un matrimonio saludable. Y si estás en una relación de noviazgo y tú como mujer no admiras a tu novio, creo que es un foco rojo que necesitas realmente buscar un hombre el cual admires su carácter, admires su vida, admires su relación con Dios, admires la forma en la que es generoso y administra sus bienes. La admiración es fundamental para una mujer. Y de ahí creo que nace su amor y su enamoramiento constante. Y creo que definitivamente la esposa de Potifar probablemente dejó de sentir eso por su esposo. Y este hombre estaba tan enfocado en atender el apetito de su estómago que probablemente desatendió el apetito de su mujer. Oh, wow. ¿Qué puede pasar, hombres, si están tan enfocados en otras cosas que descuidan a las necesidades y a su esposa? Wow. Sí. Es cierto. Muchas veces empezamos a enfocarnos tanto en nosotros que dejamos de preocuparnos por lo que nuestra esposa necesita. Entonces, incluso lo pienso en el plano de cómo cuido mi vida, cuido mi salud, cuido mi físico, cuido mi vida emocional, cuido mis ojos para consagrar todo lo que soy en cuerpo, alma, espíritu a ella, a ti. Y cuando eso pasa, entonces empezamos a hacernos egoístas. Y el problema es que el egoísmo, la indiferencia, la distracción van rompiendo el vínculo matrimonial, van rompiendo el vínculo en casa. Y cuando algo se rompe en la casa, entonces empieza a entrar, o es como si tiene una pequeña gotera, de pronto una tubería y empieza a gotear, algo empezamos a dejar pasar en el matrimonio. Cuando rompemos el vínculo de la intimidad, de la cercanía, de la prioridad uno por el otro, empezamos a dejar que pequeñas goteras de pensamientos incorrectos, de atracción hacia otras personas, de preferir otro tipo de actividades que estar en mi propia casa. Todas estas cosas empiezan a erosionar la vida familiar y la vida matrimonial. Y tenemos siempre que ser intencionales en hacer un examen en nuestro corazón de qué está pasando. ¿Por qué no disfruto estar en mi casa? ¿Por qué no disfruto estar con mi esposa? ¿Por qué ya no platicamos como antes? Porque algo está pasando que está erosionando nuestra relación. Porque el matrimonio está diseñado para que a medida que envejecemos nos vamos haciendo mejores amigos, vamos descubriendo cosas nuevas uno del otro y a medida que evolucionamos como personas también nos vamos reenamorando de la nueva persona que somos. No sé si tú estás de acuerdo en esto, nena, que tú y yo no somos las mismas personas que éramos hace 10 años. Definitivamente no. Que nos casamos. Realmente nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestro cuerpo, muchas cosas van cambiando y nos tenemos que ir reenamorando, redescubriendo a medida que pasa el tiempo. Sí. Y tenemos que, esa es la invitación al creyente, ir creciendo en santidad, ir madurando en su conocimiento. Entonces, si siempre quisiéramos quedarnos igual, creo que sería muy triste. Totalmente. Y continuando con esta historia de Potifar y su mujer. Potifara. Ándale, le vamos a poner así Potifara. Dice el versículo 6 que José era un hombre muy apuesto y bien fornido. Y para mí esto fue uno de los versículos que más me llamó la atención cuando estaba estudiando acerca de eso, porque creo que... ¿Pensaste en lo fornido y apuesto de José? No, de ti. Siempre de ti. Yo pienso que ella le mandó a hacer así como un chorcito así bien chiquito a José. Porque, sí. Para estar sacudiendo ahí en su recámara. Ándale, lo ponía a limpiar las persianas y todo. Así traía sus pectorales así bien aceitados, ¿no? Un cinturón dorado.
Ándale, ya parece luchador como lo estamos describiendo. Sí. Pero bueno, perdón, te estoy distrayendo. A lo que me refiero es que, o sea, híjole, es que dice, era un hombre muy apuesto y bien fornido. Y creo que es fundamental la intencionalidad de lo que se escribe aquí, porque ninguna tentación se va a presentar de formas desagradables. Wow, Para Eva fue un fruto que era agradable a los ojos. Para Potifara era un hombre apuesto y bien fornido. La tentación siempre va a llegar de formas agradables y deseables. Así es. Se presenta como buena idea siempre. Se presenta como algo delicioso y agradable. Jamás Satanás nos va a presentar con una tentación podrida, desagradable, olorosa. Siempre nos va a presentar algo que pareciera ser lo mejor que nos podría pasar. Sumamente seductor. La Biblia dice que Satanás incluso se viste como ángel de luz. Son cosas que a nuestros ojos son seductoras. En nuestra mente suena como una buena idea, como un buen momento, algo que vale la pena vivir, experimentar. Sí. Nunca es como lo pintan a Satanás, ¿no? O sea, no es este diablito con cuernitos y haciendo cosas obvias para desenfocarnos. Claro. Siempre es sutil, siempre es mentiroso, siempre hace promesas que no cumple. Pero esa es siempre la manera que funciona el enemigo. Siempre funciona igual, porque Satanás no es creador como nuestro Dios. Satanás es un engañador. Es un engañador, distorsiona la realidad. Y lo vemos desde con Eva. O sea, la tentación que le presenta es, mira, o sea, te va a hacer bien. Dios no quiere que seas sabia. Dios no quiere que conozcas más. O sea, Dios no quiere que seas como Él. Y me imagino, dice el versículo 7 del capítulo 39 de Génesis, dice que la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. O sea, no fue un proceso paulatino en el que dijo, wow, José es un hombre de carácter íntegro, wow, qué buen hombre es. Simplemente lo deseó, o sea, fue agradable, fue hermoso y dijo, yo lo quiero, es el esclavo prohibido y necesita... ¿Cuál es la canción de Amor Prohibido? Porque murmuran por las calles. Ah, literal es esa, porque son de distintas sociedades. Así es. Ando muy simpatías hoy. Perdónenme, pero sí eran de distintas sociedades. Hicieron Amor Prohibido. Ella le cantaba esa, ¿no? El dinero no importa entre ti y en mí. Lo que importa es el corazón. No, pero aquí no. Lo que importaba era su físico. Exacto. Pero tenemos que tener cuidado con los apetitos no controlados de nuestras vidas. Eva quería ese fruto prohibido. Potifara quería ese esclavo prohibido. Ese apetito no controlado. Y las primeras palabras que escuchamos de esta mujer fue, ven y acuéstate conmigo. Le ordenó. Ven conmigo, baby. Hoy andamos. Bueno, perdón, sigue. ¿Te imaginas? Las primeras palabras registradas, todas registramos las primeras palabras de nuestros hijitos, la ternura, lo hermoso. Y las primeras palabras en la Biblia de esta mujer es ven y acuéstate conmigo. Sí, andaba muy deseosa y ese Potifar muy distraído. Y le ordenó ella. O sea, ni siquiera fue como te lo sugiero, oye. No, o sea, le ordenó. Me llama tanto la atención porque... ¿Qué estaba haciendo? O sea, esta mujer, ¿cómo planeó eso? ¿O cuál fue realmente la intención de tener a José? No, me pregunto dónde estaba Potifar. Totalmente ausente de su casa, ausente de su matrimonio, ausente emocionalmente y muy probable físicamente. Lo que decíamos hace rato, o sea, la desconexión te lleva a veces hasta huir físicamente de tu casa, de tus responsabilidades, de tus relaciones. Simplemente te desconectas y dejas de hacer lo que tienes que hacer. Sí. ¿Y qué hacemos cuando llega la tentación a nuestras vidas? Porque siempre va a llegar, de una u otra forma. Y podemos o tratar de distraernos con algo momentáneo, ignorarla y pensar que eso va a hacer que desaparezca o eso va a hacer que ya no tenga la misma tentación, o podemos realmente ir delante de Dios y confesarla. Totalmente. Que esa es la invitación de la Escritura. Y quisiera añadir que delante de Dios y delante de otros. Sí. El entorno más saludable es cuando podemos en vulnerabilidad abrir nuestro corazón en un lugar seguro. Quizás si tú eres parte de una iglesia local, buscar a tus líderes, pedir oración, buscar ayuda. La confesión trae a la luz
cosas que Dios puede sanar. Entonces, si hacemos esto, vamos a estar mucho más seguros, mucho más saludables. Sí. Y estamos dando pasos hacia no caer en la trampa de Satanás. Que fue lo mismo que tú mencionabas al principio de David y Betsabé. O sea, David jamás hizo nada con esa tentación. Simplemente fue y obtuvo lo que quería. Y fue básicamente lo mismo que está pasando con esta mujer. ¿Te das cuenta que justo como el episodio donde hablábamos acerca de relaciones humanas, esta es una relación de poder? Lo que está haciendo esta mujer de Potifar es usar su posición dominante para forzar sexo, para forzar intimidad sexual con José. Básicamente lo pone en una posición entre la espada y la pared. O sea, o violas tu integridad y tienes un momento sexual conmigo, o yo me voy a encargar de destruir tu vida. Y eso va a pasar, ahorita lo vamos a ver. Enviarte a la cárcel y hacer que tu vida sea una desgracia. Dicho sea de paso, muchas relaciones funcionan así. Desgraciadamente, hay muchísima violencia física y sexual que son actos ni siquiera voluntarios, sino forzados con esta clase de chantajes, esta clase de mentiras. Sí. Y eso no tiene nada de sano. Si tú estás en una relación así, no caigas en la trampa. Busca ayuda, porque eso no es saludable. Sí. Y ese no es el deseo y el diseño de Dios para la intimidad sexual y para la vida en el matrimonio. Así es. Y sé que suena súper dramático, pero lo que les compartí a las mujeres cuando hablaba acerca de este tema es que a lo mejor sí, no vamos a ser tan indiscretas y no vamos a andar por ahí buscando a Josés con los cuales saciar nuestros apetitos, pero es algo del corazón. O sea, a lo mejor no lo vamos a, ven y acuéstate conmigo, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que estás deseando obtener? ¿Qué es lo que estás anhelando saciar en tu interior y en tu vida, en tu alma, en el vacío de tu ser, con alguien, con algo, con esa situación que crees que va a solucionar todos tus problemas y tu soledad? Nada termina, perdóname. Sí, ¿no? Nadie termina en la cama con alguien más un día por la mañana que te levantas y casualmente sucede. La realidad es que eso lleva un proceso de deterioro profundo en tu alma y en tu relación, que empieza a seducirte la idea de una infidelidad o de una traición a tus principios y traición a tu pacto con una persona. Sí. Entonces, esto que sucede con esta mujer no es algo que sucede de la noche a la mañana. Sucede cuando empezamos a permitir que cosas, como decíamos al principio, erosionen nuestra vida, nuestra alma, nuestra integridad, nuestro pacto. Y es súper importante ponerle atención a estos síntomas para evitar llegar a este momento. Lo físico es el resultado de decisiones internas que primero suceden para que después se conviertan en un error externo. Sí, y no es solo algo acerca de el matrimonio o acerca de el adulterio en este caso. Creo que es algo de entender cómo funciona el corazón humano. Sí. Porque es pensar que hay algo mejor de lo que tenemos allá afuera. Es pensar que Dios no nos dio lo que nos correspondía, que Dios nos tiene guardado la mejor parte y está allá escondida y Él no nos la quiere entregar. Esa es la mentira de Satanás realmente, de decirnos, no, Dios no es lo suficientemente bueno contigo. Hay algo mejor allá afuera, ve y búscalo a tu manera. Y por eso me gusta tanto este ejemplo, porque creo que Jesús mismo es descrito como el novio de su amada, de su iglesia. Y como muchas veces podemos tener este adulterio emocional con el novio, decir, no, Jesús no es suficiente. Él no es lo que va a saciar mi corazón. Él no es lo mejor que necesito. Él no es el único al que yo debería de amar. Hay otras cosas mejores. Y buscamos aquellas otras cosas fuera de Jesús, fuera de su palabra, fuera de su saciedad, que creemos que realmente van a llenar el hueco de nuestra alma. Sí, totalmente. Y dice el versículo 8, vamos a continuar. ¿Lo quieres leer tú, Chapito? Versículo 8. Claro. Dice, pero José se negó
Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. ¿Quieres que siga? Sí, el Nuevo Testamento. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Wow. Y ahí es mic drop, de que José era un hombre completamente íntegro. O sea, ni siquiera lo cuestionó. Ni siquiera fue como que dijo, ok, a lo mejor no se va a enterar a Potifar, sí es cierto, anda ya en otra. O sea, José sabía dónde estaba Potifar, José estaba a cargo de todo. Pudo haber tomado ventaja y José era un hombre íntegro. Y lo que más me encanta es esto que decía, sería un gran pecado contra Dios. Quien somos cuando nadie más nos ve es quien realmente somos. Jesús ama la verdad en lo íntimo. Cuando vivimos vidas totalmente abiertas delante de Dios, es cuando vivimos vidas realmente genuinas. Uh-huh. No solamente pensando qué va a decir la gente, qué va a pensar aquella persona, pero lo primero es reconocer que mi vida siempre está delante de Dios. Sí. Mi vida siempre está expuesta delante de Dios. Es como David diciendo, contra ti solo he pecado. Después de haber pecado con Betsabé. Sí. Es esta idea de que Dios me ve donde quiera que estoy y que mi vida siempre es un libro abierto delante de Dios, lo quiera o no. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y que todos tenemos tentaciones en todas las áreas de nuestra vida y cómo enfrentamos las tentaciones en lo secreto, en lo íntimo. Cuando nadie nos ve, Dios sí lo ve. Dios sí mira el corazón y Dios... Es un Dios de tanta paciencia y de tanto amor y de tanta gracia que Dios nos perdona una y otra vez y sabemos que podemos correr a sus brazos y decirle, Dios, no puedo con esto, ayúdame. Sí. Y Él siempre nos va a ayudar y me encanta porque José no responde así por aguafiestas o por moralista o por simplemente ser miedoso. José responde así porque genuinamente amaba y temía al Señor con todo su corazón. Así es. Amar a Dios no es suficiente, es temerlo y obedecerlo, lo que nos hace ser sus amigos. Eso dice Juan 15. Y era una verdadera trampa para él, porque los pensamientos del enemigo son sutiles. José, tienes todo. Tienes la autoridad. Tienes la confianza. Este hombre no está y seguramente no va a volver pronto a su casa. Esta mujer te desea. ¿Hace cuánto has deseado por fin sentirte poderoso después de todo lo que has sufrido? Sí. Después de que Dios no pareciera que está cumpliendo sus promesas. Esos sueños que te dio pareciera que nunca se van a lograr. Este es el momento de tomar algo de placer en esta vida miserable en la que te has encontrado todos estos años. Y sin embargo, José mantiene su integridad y su pureza a los ojos de Dios. Sí. Y esto me parece maravilloso, admirable. Proverbios 23-27 dice, la mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infieles. Y Potifar hace eso, porque si sigues leyendo Génesis 39, vemos que una y otra vez esta mujer insistía en que José hiciera eso. Y una mujer insistente es peligrosa en ese sentido. Y seguro todos conocemos a alguien que nos insiste en que pequemos en alguna área de nuestras vidas. Esa amiga que te invita a tomarte un café y chismear y criticar a alguien más. Ese jefe que te invita a, híjole, no pasa nada aquí, no seas generoso, agarra un poco más de dinero. Nos va a ir bien si hacemos esto. Sé tacaño, hay que alterar un poco los números. Hay personas que están ahí insistiéndonos en que pequemos y es sutil, pero es insistente. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso? Y darnos cuenta que detrás de esas voces de personas que nos jalan en dirección de lo malo, está la voz de Satanás, que normalmente tenemos que aprenderla a reconocer como Jesús la reconoció incluso en su muy amado amigo Pedro. Cuando Pedro le dice, tú no debes de sufrir, Jesús, ¿para qué vas a la cruz? Eso no te pase a ti nunca. O sea, Jesús identificó que detrás de la voz de su amigo estaba la voz de su enemigo hablando. Y Satanás siempre nos trata de tentar, de distraer de nuestro propósito de maneras sutiles. Y tenemos que aprender a reconocer cuando la voz del enemigo está escondida detrás
de alguien. Sí, y José huye de la tentación y vemos más adelante en el versículo que huye y que deja su manto. Ahora, ¿por qué lo dejó tan fácil? No sabemos. Pues yo creo que se lo quiso arrancar Potifara, ¿no? No, y a lo mejor, como tú decías, era un outfit muy chiquitito. O era un calzoncito de esos como los pants que tienen botones a los lados. Qué horrible. Perdón. No sé por qué estoy pensando eso. Pues ni yo, pero sí, o sea, híjole, José huye de la tentación y pienso que ahí empieza la maldad en su máximo esplendor. Satanás odia que huyamos de la tentación. Satanás es este león rugiente que quiere devorarnos y cuando huye de la tentación, esta mujer comienza realmente su plan maquiavélico de arruinarle la vida a José. Porque creo que a veces es más fácil evitar la vergüenza de nuestros errores culpando a los demás. Es más fácil evitar admitir que nos equivocamos y decir, es que fue culpa de él, es que fue culpa de ella. Y podemos proyectar nuestros errores y proyectar nuestra vergüenza en la vida de alguien más. Y esto hace esta mujer, o sea, dice que grita y que hace un argüende y que culpa a José de haberle intentado violar, o sea, literalmente tuerce lo que había sucedido, invierte las cosas y se pone ella como la víctima en esa situación y a decir, híjole, se espera que llegue Potifar y Potifar, el siervo que me has dado, o sea, es tu culpa. Y podemos ver otra vez cómo se asemeja a la historia de Eva y Adán, cuando Adán le dice, es la mujer que tú me diste, Dios. O sea, sí. Culpamos a los demás de nuestros errores. Es la amiga con la que me junto que me hace ser chismosa. Es mi esposo que me hace ser más enojona. Es la iglesia. Es la iglesia que me hace ser como soy. Es mi jefe el que me hace ser más así. O sea, culpamos a los demás porque es difícil admitir que nosotros nos equivocamos y que nosotros tenemos que cambiar y que nosotros hicimos algo que no está bien. Y es regresar al principio de que vivimos vidas que deben de estar abiertas a los ojos de Dios y que reconocemos que a los ojos de Dios no hay nada que podemos esconder. Podemos tratar de canalizar la culpa a alguien más hasta que llegamos a la conclusión de que lo que necesitamos es un examen de corazón de parte del Espíritu Santo. Como David lo dice. Dice, Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame por tu camino eterno. Debemos de venir a vivir vidas abiertas a los ojos de Dios para poder ser formados a su imagen y poder huir de estas vidas destruidas por las tentaciones. Sí. Híjole, que Dios nos guarde de ser aquellas personas que evitamos la responsabilidad de nuestras acciones. Es muy triste. Y José es lanzado a la cárcel. Ella no tiene ni siquiera el más mínimo remordimiento de saber que le había arruinado la vida a este hombre. Y me llama la atención Potifar, porque Potifar confiaba en José, confiaba en quién era este hombre, le agradaba la forma en la que este hombre vivía. Y sin embargo, no sé si por flojera de confrontar a su esposa o por haber estado ausente tanto tiempo, no hace nada para realmente cuestionar qué es lo que había pasado. Simplemente... O por puro orgullo y reputación, ¿no? Sí. Pero finalmente, haya sido lo que haya sido que produce esta reacción en Potifar, lo que más me cautiva de la historia es que detrás de lo que le pasa a José está la soberanía de Dios. Cómo tenía que ir a esa cárcel para que un día Faraón le mandara llamar. Y todavía recibe más decepciones en la cárcel, gente lo olvida ahí. O sea, la vida de José parece tan oscura en momentos. Sí. Como muchas veces nos puede pasar. Tal vez tú estás pasando por momentos en los que dices, Dios, ¿dónde están tus promesas? Dios, ¿por qué está pasando todo esto en mi entorno? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué esta persona me traicionó? ¿Por qué esta persona mintió falsamente en mi contra? Pero alrededor de todo eso, tenemos que recordar que está ahí la soberanía de Dios en control de nuestra vida y de nuestro destino. Sí. Una persona malvada jamás va a detener ni frustrar los planes que Dios tiene para tu vida. Y a pesar de que José terminó en la cárcel, a pesar de que a José parecía que su vida se le había arruinado por completo, el versículo 21 de este capítulo dice que el Señor estaba con él y le mostró su fiel amor. Wow. Y eso de que el Señor estaba con él se lo repite una y otra vez, porque se lo repitió cuando es vendido como esclavo. Sí. Cuando llega a la casa de Potifar, el Señor estaba con él. Se lo repite cuando estaba en la cárcel, el Señor estaba con él.
Una y otra vez, a pesar de la maldad, a pesar de las circunstancias, a pesar de la aflicción que estaba viviendo, el Señor estaba con él y le mostraba su fiel amor. Y ese es un consuelo para nuestras almas. Nada detiene a Dios, nada detiene sus planes para tu vida y todo obra para bien, para aquellos que lo amamos. Amén. Amén. Y otra cosa que yo aprendo de esta historia es que saber que algo está mal no necesariamente te va a impedir de hacerlo. Saber que hay cosas malas y que hay cosas que no le agradan a Dios no es suficiente. Necesitamos la gracia y la ayuda de Dios para vencer la tentación. Así es. Eso nos lo enseña Jesús en su oración. Nos lo enseña cuando dice, huye de la tentación. O sea, es necesaria la ayuda de Dios para poder vencer la tentación. Salud, Chopito. Jesús dice, no nos dejes caer. ¡Salud! ¡Ay, perdón! No nos dejes caer en tentación. Quiere decir que la tentación va a venir. Y es una oración que tenemos que hacer todos los días. Porque Jesús ni siquiera ora, Señor, evita la tentación. Señor, que no venga. Dice, no nos dejes caer cuando llegue. Sí. Y es súper importante que entendamos esto. Tentación es una constante de la vida. La tentación no va a dejar de venir. Sí. Pero el corazón con el que yo reacciono a la tentación sí puede cambiar. Sí. Efesios 5, 15 y 16 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y me encanta porque en estos días malos, como dice este versículo de Efesios, podemos realmente comprender lo que el Señor quiere que hagamos y entonces vivir una vida que le agrada a Él, una vida piadosa, como hablábamos en otro episodio de Entre Domingos. Y no sé si quieres decir algo más, Chopito. Creo que la invitación para nosotros es cuidemos nuestro corazón, vivamos una vida a la luz del Espíritu Santo. Sí. Y estemos conscientes de que la tentación es una constante en la vida, pero podemos enfrentarla con un corazón temeroso de Dios, confiando en que resulte como resulte las cosas. A veces si no tomas eso que te forzan a hacer en tu trabajo, pareciera que te va a ir mal, o en lo físico, en lo natural te va a ir mal, y tal vez pierdes tu trabajo, o tal vez pierdes esa relación por tu integridad. Ten la seguridad de que si a los ojos humanos tienes pérdidas, a los ojos de Dios la integridad tiene el valor más grande. Y al final el Señor se va a encargar de ti y de que todo obre para su gloria y para tu bien. Así es. Y creo que con esto terminamos el día de hoy, nena. Excelente conversación. Gracias por traer este tema. Que gracias a Potifara y a Potifar por enseñarnos a no esconder nuestros errores. Así es, así es. Que no nos hace bien. Pues gracias a todos los que escuchan Entre Domingos. Gracias por suscribirse, por compartir. Y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Entre Domingos. Cuando la vida sucede. Dios los bendiga. Hasta pronto.